Sobre la continuidad de la legislatura, ¿será posible? ¿Cómo se aplicarán estas políticas públicas? ¿Será posible que el gobierno aguante o no? Habló ayer Alberto Núñez Feijóo. Julia Molina, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Que, sin embargo, el titular de esa entrevista quedó ayer en Servimedia, en la que él vaticinó que habrá elecciones anticipadas porque cree que el gobierno no va a poder sostenerse, pero, sin embargo, lo más llamativo de lo que dijo Feijóo, lo nuevo está en que dice que le va a entregar a la jueza de Catarroja, ante la que tiene que testificar dentro de apenas unos días, lo hará por videoconferencia, aunque la jueza hubiera preferido que acudiera al juzgado de Catarroja, es que le va a hacer llegar los mensajes que él le envió a Carlos Mazón el día de la Dana. Sí, el líder del PP entregará la conversación completa con Mazón a la jueza. Recordemos que esta jueza le pidió declarar voluntariamente y entregar los mensajes que se cruzó con el expresidente porque Feijóo en su día aseguró que lo habían tenido informado en tiempo real de lo que estaba ocurriendo. La jueza ha pedido voluntariamente los mensajes que ha recibido el señor Mazón, se los he entregado a través de un acta notarial y ahora me pide los mensajes de respuesta que yo le di al señor Mazón el mismo día 29 de octubre y por el mismo mecanismo se los entregaré a través de un acta notarial. Dice Feijóo que ofrece su plena colaboración con la justicia, aunque también cuestiona la petición de la jueza. Duda del interés que puedan tener sus palabras en la causa. De la entrevista que ha concedido a Servimedia hay otro titular. Feijóo cree que Sánchez se verá obligado este año a convocar elecciones generales. Es probable, yo diría que es muy posible, que en el año 26 Sánchez no pueda aguantar en el gobierno y empecemos una nueva época a través de unas elecciones. Aunque la potestad de convocarlas es únicamente del presidente, Feijóo cree que los socios y los tribunales pueden llevarlo a tomar la decisión. Su tiempo está en manos de sus socios. Los socios de Sánchez han pasado de encubridores a cómplices y ya empieza a tener factura desde el punto de vista electoral. ¿Va a haber o no va a haber ese cambio político? No depende de Sánchez, depende de los socios y de la agenda judicial. El líder de la oposición dice en esta entrevista que mantiene una relación fluida y respetuosa con Junts, aunque asegura que no está dispuesto a darles concesiones a cambio del voto en una posible moción de censura, con la que Feijóo coquetea desde hace tiempo, pero que no se atreve a activar. Al menos por ahora esa carta está guardada bajo la manga. Una relación fluida y respetuosa con Junts, dice Alberto Núñez Feijóo. Gracias, Julia. A vosotros. Antes del análisis, otra información que tiene que ver con el Partido Popular que publica esta mañana el diario El País. Virginia Sarmiento, compañera de Radio Madrid. Hola, Virginia, buenos días. Hola, buenos días. El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprovechado estos días navideños en que digamos que el interés informativo pues seguramente decaiga un poco. Nosotros nos resistimos a que decaiga y aquí estamos, pero bueno, es verdad que, pues en fin, la vida es la que es y en Navidad pues la gente está por otras cosas. Recordemos que fue en Nochebuena cuando Feijóo le envió a la jueza de Catarroja una parte de su conversación con Mazón. Bueno, pues aprovechando este parón informativo navideño, es cuando el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado a conocer datos que hasta ahora omitía sobre los pacientes que deriva cada hospital, los pacientes externos de cada hospital, y esto, Virginia, permite saber cuánto se favorece al Grupo Rivera Salud o al Grupo Quirón. Claro, lo habitual era que el gobierno madrileño publicara esa cifra, el número de pacientes que salen de los hospitales 100% públicos hacia alguno de los de gestión privada, en el informe anual del Servicio Madrileño de Salud. Sin embargo, este año ese dato era el único que faltaba, después de que en la SER contásemos que el Grupo Quirón era el gran beneficiado del sistema de libre elección. Los datos actualizados ya se han publicado, lo han hecho ahora, en la semana de Año Nuevo, como decías, y constatan que el negocio de esos hospitales gestionados por Quirón y también por Rivera Salud creció en el año 2024. En conjunto, los 5 hospitales recibieron 247.295 pacientes externos, que es un aumento del 9% con respecto al año anterior. Estas empresas reciben un dinero adicional por cada uno de estos pacientes que atienden, aunque no los tienen asignados territorialmente. Lo que denuncia la oposición es que el sistema está diseñado para beneficiarles. La lista de espera en los hospitales públicos es cada vez más grande y los pacientes, mediante ese sistema mal llamado de libre elección, acuden a otro hospital gestionado por una empresa privada, por el simple hecho de que allí te atienden antes. Después, este hospital le pasa la factura a la Comunidad de Madrid. Bueno, pues cosas que vamos conociendo en estas Navidades. Gracias, Virginia. Hasta luego. Voy a rebobinar un poco por quedarme en el hecho de que diga ahora Feijóo que él siempre ha colaborado, Antón, con la justicia, que le envió una parte y que ahora, pues como sigue esa voluntad está intacta de colaborar, ya que la jueza se lo pide, pues le vuelve a enviar, le enviará, la parte de los mensajes que faltaba, que son los que él le mandó a Mazón. Sí, y me sorprende que le sorprenda esa petición, porque hombre, normalmente cuando uno pide una conversación, lo que quiere es tener la conversación entera, y más cuando eres una jueza que está instruyendo una investigación
penal. Lo que sería asombroso es que no le pidiera el conjunto de la conversación, y el propio Feijóo yo creo que era consciente de ello, cuando en lugar de darle la conversación entera, lo que trató fue de contarnos lo que él le había dicho a Mazón, con esto de poner contexto, ¿no? Oiga, si quiere usted poner contexto, el mejor contexto posible es dar la conversación entera. Yo la verdad no entiendo el berenjenal en el que se ha metido Feijóo con este asunto, no lo entiendo, porque ha convertido en noticia algo que sin esos mensajes no hay nada, no era noticia. O sea, sin esos mensajes no hay nada que pueda colocar a Núñez Feijóo en un aprieto, pues no sé, algo que le dijo, la manera de decirlo, lo que sea. Pues los entregas y ya está. Pero ahora lo que ha generado es una noticia donde seguramente, no lo sé, no la había. Que es qué hay en esos mensajes, qué dicen esos mensajes, ¿no? Porque la sensación que uno tiene es que, hombre, mucha voluntad de entregarlos no había. Y que la estrategia, bueno, a ver si cuela, a ver si con esto nos ahorramos enviar los mensajes y nos quitamos de encima un potencial problema, ¿no? Y yo creo que lo que ha conseguido es exactamente lo contrario. Conseguir convertir en una noticia, en un potencial problema, el contenido de esos mensajes en una situación tan catastróficamente explosiva para el Partido Popular como es todo lo que sucede en Valencia, donde el Partido Popular ha ido de error en la gestión política, primero en la gestión de la crisis, pero ahora en la gestión política de la salida de esa crisis, que es incapaz de cerrar y que ellos mismos alimentan con sus propios errores, como es el caso de Alberto Núñez Feijóo. Estefanía. A ver, yo creo lo mismo. Creo que desde el principio siempre ha habido una sensación un poco extraña de cuál fue la relación entre Mazón y Feijóo en las primeras horas. Aquí ha habido mensajes de todo tipo. Si os acordáis, Mazón lo primero que hizo fue darle las gracias al presidente del gobierno. Y de pronto esto a una parte de la derecha le chirrió muchísimo, le sonó muy mal. Luego se filtraron algunos mensajes diciendo que si Mazón había traicionado a Feijóo, porque claro, a lo mejor la estrategia era ir en contra del gobierno, etcétera. Yo no sé si este mareo con los mensajes, que será interesante de saber cuáles son, de verlos, pues ilumina ese camino, o qué es lo que opinó Feijóo en las primeras horas. Porque aquí parece que se ha querido dar a entender que a todo el mundo le parecía muy extraño que se estuviera produciendo una tragedia en las primeras horas. Pues parece que cada vez hay más indicios de que sí que había la sensación de que algo grave estaba pasando, cuanto menos. Que si alguien le mostró un vídeo, que si no, los cambios de versión. Pues yo creo que todavía no hay luz. Y sobre todo, hasta qué punto esto compromete a Feijóo. Todo esto del episodio de la Dana. Si él emitió alguna opinión que sea de interés público en ese sentido. Al margen de eso, yo creo que el PP se las daba muy felices y creía que la debilidad del gobierno ya era un camino, un paseo para ellos, que este año mismo ya se convocaran elecciones generales. Yo creo que Pedro Sánchez aguantará hasta el año 27 si puede, pese a la parálisis, pese a los escándalos, y aunque en mi opinión la legislatura esté agotada, porque Junts, el pánico que le tiene a Alianza Catalana, va más allá de 2 o 3 cesiones como para apoyar unos presupuestos. Y la prueba es que el presidente del gobierno ya ha invitado a sus ministros a lo que decíamos, a medidas que no pasen por el Parlamento, consciente tal vez de que cosas que pasen por el Parlamento tienen muchos boletos de ser tumbadas. Pero yo no creo que esto vaya a ser un paseo para el PP. Aunque en Extremadura hayan ganado y digan que el PP ha obtenido el mismo resultado con menos participación, la realidad es que el PP se estanca y Vox crece. Y yo creo que esto se va a repetir en otras comunidades autónomas como Aragón, Castilla y León y Andalucía. Es más, veremos si Ayuso conserva la mayoría absoluta. Es decir, lo que sube ya no es una moda o lo que yo lo decía en las claves. El PP ha subestimado a Vox. Yo creo que hay una impugnación estructural a esta idea que Vox ha sabido explotar en esta ambigüedad en la que se mueve, porque el día que gobiernen van a decepcionar como decepciona cualquier partido, todavía más uno que propone ideas tan maximalistas en tantos ámbitos, pero yo creo que hay algo donde esta idea del PP va a reabsorber el electorado de Vox. Yo creo que esto no va a pasar, ya ha generado sus propias lógicas. Voy a poner solo otros ejemplos y con esto termino. Muy breve, Estefanía. Sí. Vox ya está educando a su electorado en lógicas que no le conocíamos a la derecha tradicional. Por ejemplo, los desplantes que le han hecho al rey en algunas recepciones diciendo que esto es un desplante a Pedro Sánchez. Estas cosas no son propias de la derecha. Entendemos que la derecha está muy aferrada a la Constitución y al rey. Luego, el tema de criticar a los obispos.
Esto no acostumbraba a pasar en la derecha. Y luego, por último, ya su modelo no es el Madrid-Miami de Ayuso. Ahora ellos quieren ser Le Pen, quieren ser Francia. Son cosas distintas y vemos que hay gente que está apoyando eso. Entonces yo creo que esta idea feliz del PP no va a ser tal. Carlos, breve te pido. Muy brevemente, más allá de las consecuencias que puede tener lo que envíe a la jueza el señor Núñez Feijóo, más allá del procedimiento penal, lo que es importante es el valor de la palabra en la política. Y esto conecta con lo que hablamos inicialmente con el nuevo alcalde de Nueva York. Creo que los políticos están obligados a decir siempre la verdad. Y si el señor Feijóo ha mentido a la opinión pública diciendo que está informado en tiempo real de lo que estaba sucediendo en Valencia, tiene que tener alguna consecuencia política. No puede ser gratis mentir a los ciudadanos.